Alonso y Eque Abogados, Renta 2017. Realizamos confirmación, borrador y declaración de la renta. Reserve su cita en el 956 97 46 74 o en el 620 537 421. Estamos en Paseo del Rebellín 25, segundo B. Alonso y Eque Abogados patrocina La Voz del Faro. Pasan unos segundos de la 1:45 cuando comenzamos nuestro espacio de debate, de tertulia, aquí en COPE Ceuta, en el 89.8 de su FM, y también luego en diferido pues nos van a poder seguir a través de nuestra plataforma YouTube, donde Faro Televisión tiene abierta una cuenta y colgaremos el vídeo de lo que está a punto, el debate que está a punto de comenzar, en el que hoy vamos a hablar sobre la Ley de Memoria Histórica, su aplicación en Ceuta, especialmente a raíz pues de la celebración del aniversario de la Segunda República el sábado pasado. Luego se dieron una serie de manifestaciones por parte de algunas organizaciones del partido político PSOE. A propósito, bueno, pusieron el acento en que habría que retomar este asunto y, bueno, se han cumplido en diciembre de 2017, se cumplieron 10 años de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica, que recordamos que, bueno, establece medidas en favor de, bueno, para resarcir a quienes padecieron la persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura en el régimen franquista y, bueno, para algunos su aplicación aún sigue siendo una asignatura pendiente porque ni se ha hecho justicia ni tampoco se ha reparado ese daño, pero para otros, bueno, pues supone una forma de mantener abierta una serie de heridas. Para hablar sobre este asunto tenemos aquí en los estudios de COPE Ceuta y de Faro Televisión. A mi derecha se encuentra Jesús Carretero, politólogo. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Y a mi izquierda se encuentra Julio Basurco, coordinador de Podemos Ceuta. Muy buenas, ¿qué tal? Con posterioridad también va a intervenir Francisco Sánchez Montoya, que como todos los oyentes saben, pues es un conocedor e investigador sobre la historia de Ceuta y en particular también sobre asuntos de memoria histórica. En primer lugar, le cedo la palabra a Jesús. Yo creo que ya más o menos el planteamiento está claro, pero me gustaría que Jesús Carretero pues fijase cuál es su posicionamiento sobre la memoria histórica. Vamos a ver, particularmente pienso que todo el estudio de lo anterior a nosotros es importante. Y si yo no estuviera de acuerdo en eso, fíjate que había pintado yo 46 años en mi cátedra como licenciado en filología clásica, Grecia y Roma. Fíjate que hubiera pintado nada, hubiera tenido que estar trillando. Entonces, esto que es mucho más cercano, pues me parece que es interesante. Lo malo de esta cuestión de esta ley es que nace en un momento en el que había llegado al poder Zapatero como consecuencia de unos hechos todavía bastante oscuros y por algo un sitio tenía que empezar, porque él no pensaba que iba a llegar en esos momentos al poder. Y empezó por ahí. ¿Se está estudiando de verdad o solo desde una perspectiva? Antes ha habido desde una y ahora desde la otra solamente. Creo que la coordinación entre ambas partes sería lo interesante y además creo que sería necesario, pero de las dos partes, de aquellos que quedaron efectivamente en las cunetas, como se ha dicho muchas veces, sin enterrar, y también de aquellas monjas o aquellos frailes que en sus propios conventos fueron pues como fueron. Una cosa y la otra creo que sería interesante, pero que quedara claro y ver desde una parte y desde la otra lo que hubo de bueno, lo que hubo de regular. Bueno, de bueno en unos momentos bélicos y posbélicos no hay casi nada. Entonces, pero por lo menos vamos a dar equidad a las informaciones. Julio Basurco, de Podemos, tienes, bueno, tu impresión al respecto. Bueno, yo no soy muy partidario de tratar ciertos temas con equidistancia, con equidad, como decía el compañero. Decir que hay gente buena en un sitio, gente mala también en el mismo, gente buena en el otro o mala, me parece que tampoco aporta mucho al debate. Nadie en su sano juicio diría que se debe estudiar la Segunda Guerra Mundial siendo justos con los aliados, pero también siendo justos con el bando de Hitler.
Hombre, no, todos sabemos que la Segunda Guerra Mundial, al margen de que en cada bando se pudieran hacer barbaridades, pues evidentemente había un bando que defendía unos valores democráticos, valores de las democracias liberales, valores como la justicia, la libertad, la democracia, y un bando que defendía la dictadura y el genocidio más brutal y más racista. Por lo tanto, exigir equidad o equidistancia cuando hablamos de España, cuando hablamos de un bando que defendió la legalidad constituida, que defendió la democracia, que defendió la república, y un bando que lo que hizo fue terminar mediante la violencia con un régimen democrático, y un bando que además ya tuvo suficientes reconocimientos durante 40 años, pues hombre, me parece que no tiene mucho sentido o no casa con cualquier punto de vista democrático. Bueno, vamos a ver, hay una cuestión. La historia está ahí. Y la historia, si no se ve desde una perspectiva y desde otra, entonces quedará siempre un poco coja. Y es cierto que la guerra civil ocasiona multitud de problemas, pero no olvidemos que la guerra civil a la que se va por los desórdenes que hay anteriormente, influyen las dos partes. Eso de los unos son los santos y los otros los demonios, mira, en historia y un poquitín de historia he estudiado a lo largo de mi vida. De muchas etapas, y creo que si vamos a ver la ley de la memoria histórica solamente pensando en los que se quedaron, por desgracia, yo no sé si yo tuve alguno de ellos o no sé si vosotros los tenéis, en las carreteras, creo que no sería una interpretación ni justa ni por supuesto equivalente a la realidad. Es que de lo que se trata es de hacer justicia con quienes durante 40 años de dictadura y 40 años de democracia no han visto justicia por ningún lado. Hay personas que desean con toda la legitimidad del mundo, por ejemplo, que sus familiares, sus padres y madres, sus abuelos y abuelas, puedan ser sacados de las fosas y se les pueda dar una digna sepultura. Se dice aquí, a la guerra civil se va por los desórdenes anteriores. A mí eso me parece un poco grave decirlo. Sí, me parece un poco grave. Sería, insisto, de desórdenes anteriores. Déjame terminar, por favor, yo esto no lo he interrumpido. Perdón. Me parece grave en el sentido de que sería, insisto, lo mismo que decir que, bueno, que al nazismo se llega porque la República de Weimar era desastrosa. Bueno, en todos los regímenes democráticos, en todos los regímenes liberales, hay imperfecciones, hay conflictos, eso es algo intrínseco a la propia democracia. Pero decir que lo que motiva la guerra civil es precisamente la propia República, me parece que es bastante grave. Perdón, por los desórdenes de la República. No he citado la palabra República. Los desórdenes de la República. Bueno. Los únicos responsables y culpables de la guerra civil son aquellos que dan un golpe de Estado contra un régimen democrático constitucional con todas sus imperfecciones y que hacen que la gente, evidentemente, no se quede quieta y se defienda. Y para mí es un orgullo, por cierto, que en España a los fascistas, que en otros lugares de Europa el fascismo se impuso o bien por las urnas o bien con una guerra de unos pocos días, unas pocas semanas, en España le costase 3 años y destruir a lo mejor de nuestra sociedad para poder imponer el fascismo, porque la sociedad española no se quedó quieta ante aquellos que quisieron destruir y por desgracia destruyeron el régimen democrático. Y también cuando se habla de que no se puede decir que unos fueron santos y otros demonios, no. Nadie dice eso. Nadie dice eso. Sí. Nadie dice eso. Lo que se dice, no es cierto. Lo que se dice es que unos defendían la dictadura y otros defendían la democracia. Y a mí me parece muy acertado algo que le escuché a Luis García Montero, al poeta, en una conferencia, hablando de Francisco Ayala, que escribía en un libro suyo llamado La cabeza del cordero. Lo leo rápido. Si una situación se aborda desde la perspectiva de la condición humana, cada caso concreto, cada ser humano, se define por sí mismo. Y en cualquier sitio, no cabe duda, hay gente digna y hay canallas, hay valientes y hay cobardes, hay gente compasiva y hay gente cruel, en cualquier sitio. Pero esto lo podemos admitir si se abordan las cosas desde la perspectiva humana. Si se abordan desde el punto de vista político, ahí ya no hay equidistancia posible, porque lo que hay es un bando que representaba la defensa de la democracia, la defensa de la legitimidad, y otro bando que representaba un golpe de Estado con determinaciones muy crueles. Ya basta de equidistancia cuando hablamos de quienes defendían la libertad y la democracia y quienes defendían la dictadura y la violencia.
Tienes el turno de palabra, Jesús. Sí, no, que estás llevando toda la orientación hacia una parte. Vamos a las dos partes. Vamos a ver. Es cierto que hay en un momento dado que los que tienen más fuerza inician todo ese proceso, pero no es menos cierto que en la otra parte que habría que ver si no tenían también fuerza, se habían metido en un callejón sin salidas, y te he citado anteriormente y lo vuelvo a repetir porque conozco algún caso, conventos incendiados y demás. ¿Eso tú lo justificas? Pues yo no. Oiga usted, yo no he justificado en ningún caso ningún convento incendiado. No ponga mi palabra palabras que yo no he dicho. Yo con la palabra en ningún caso. Usted ha dicho que lo que produce la guerra civil son los desórdenes de la República, y yo creo que eso significa justificar el golpe de Estado. Yo en ningún caso he hablado ni de ningún convento ni de ninguna monja. Su argumento valdría también para el golpe de Estado del 23F, que por suerte fue fallido. Porque digamos, alguien podría decir... Una democracia de verdad. Claro, la otra no era de verdad, era de mentira. No, en aquel momento. Claro, pero en España, en el año 81, acabamos de salir de una dictadura y por supuesto que había muchos desórdenes. Y estaba ETA matando a golpe y siniestro, y había también una violencia brutal de la extrema derecha, y había muchísimos conflictos, y había partidos políticos que aún no podían ejercer su libertad de manera plena, y había muchísimas dificultades, como en cualquier momento en el que está comenzando una democracia. No olvidemos que la República apenas duró 5 o 6 años. Es decir, claro que había complicaciones en un momento histórico en el que España pretendía instalar por primera vez en su historia un régimen realmente homologable a las democracias occidentales. Y claro, cuando se dice, déjame terminar, cuando se dice que es que en la República había desorden, había conflicto, pues, hombre, como en cualquier democracia, y más en una situación como esa. Igual que en España, en el año 81, había conflictos, había violencia, había desórdenes, había imperfecciones, y yo creo que nadie en su sano juicio podría decir, no, si llega a triunfar el golpe de Estado de Tejero, decir, es que lo que produce el golpe de Estado no es que unos militares o unos guardias civiles no permitieran que hubiera libertad y democracia. No, lo que lo produce realmente es el desorden que había en la democracia. Hombre, no, lo que lo produce son quienes no soportan que en una democracia efectivamente haya desórdenes y haya puntos de vista diferentes. Y son los únicos responsables aquellos que dan el golpe de Estado. Bueno, ya basta de decir que parte, no voy a decir que usted lo culpe del todo, pero ya basta de decir que parte de la culpa de la guerra civil y de la dictadura la tenían precisamente los demócratas y los que defendían la democracia. Ya está bien. Después de este sermón, que parecía que no habíamos salido todavía de la Semana Santa, que nos acabas de echar, te quiero decir que has entrado en un terreno que conozco muy bien, el año 81, porque así como ni tú ni yo, y permíteme que te llame de tú porque eres mucho más joven que yo, ni tú ni yo vivíamos cuando el golpe de Estado, yo sí vivía, y además estaba aquí. Yo era catedrático ya aquí en Ceuta, y conocí perfectamente, porque tenía una buena relación de siempre con mi paisano Adolfo Suárez. Y ojo, el golpe de Estado aquel vino porque precisamente esas fuerzas que tú estás diciendo que llevaban todo y eso, eran los que más estaban cayendo, guardias civiles, policías, militares y todo, por parte de esa banda, que afortunadamente parece que ya está eliminada, que era ETA. Y en ese momento el golpe de Estado no llegó a más, porque entonces sí había acababa de nacer, pero era una democracia en la que habían participado las izquierdas y las derechas. En ese momento cualquiera de los partidos políticos, no las jaranas que aparecen ahí, algunos grupos que son jaraneros o algo por el estilo, en ese momento todos los partidos políticos habían cooperado para que hubiera una constitución que seguimos manteniendo, y todos ellos cediendo cada uno de su parte, desde la UCD con Adolfo Suárez a la cabeza, y además que es a por el que iban. No olvides que precisamente la cabeza visible estaba precisamente ahí, y no a tanto las izquierdas. Entonces, como los partidos democráticos de verdad, y había una verdadera democracia, aquello se saldó de la forma, no de la mejor, pero por lo menos no llegó a problemas. Bueno, yo antes que nada le aconsejo a Juanjo que, según el criterio de nuestro compañero, cada vez que se debatan aquí cuestiones históricas anteriores a mi nacimiento, a mí no me llaméis, porque parece que no estoy capacitado para hablar. No habíamos nacido ninguno de los dos cuando la República... Yo creo que cuando se dice, ¿no? Cuando el golpe de Estado del 23F, hablamos de una democracia en la que participaban tanto las derechas como la izquierda. Sí. Parece que aquí se olvida que, por ejemplo, en la República
hubo un bienio, el llamado bienio negro, en el que gobernó la CEDA con el Partido Radical de Lerroux. Sí. Por lo tanto, también era una democracia en la que a veces gobernaban las izquierdas y a veces gobernaban las derechas. Es decir, el primer argumento se cae. Luego, también se dice en fin, que lo que propició o lo que hizo que el golpe de Estado de Tejero 23F no fuese más allá fue que, bueno, la transición fue un relato idílico en el que todo se hizo muy bien y otra vez volvemos a criminalizar entonces a la República diciendo que por el hecho de que el hecho de que los demócratas que entonces defendieron la democracia perdieran, la culpa no es de los antidemócratas que dan un golpe de Estado y ganan. No, la culpa es de la propia inutilidad o que eso revelaría las propias ineficiencias del régimen republicano. Y entonces lo que hace que se consiga vencer el golpe del 23F de Tejero sería que la democracia era mejor. No es verdad. Lo que hace que el golpe de Estado de Tejero caiga son muchísimas otras cuestiones. Se pueden leer varios libros, por ejemplo el de Anatomía de un instante de Javier Cercas, que está bastante bien, y me refiero, no tiene nada que ver el momento histórico del golpe de Franco con el fascismo de Hitler, con el fascismo de Mussolini, la Europa de entreguerras, que propicia y hace mucho más posible que triunfe un golpe de Estado antidemocrático en España, con el contexto histórico y geográfico de la España de 1981, con todo su alrededor lleno de democracia, etcétera, en las que era muy difícil que un golpe de Estado consiguiera ciertos apoyos que en el año 36 se lo pudo conseguir. Y por último, cuando se habla de que los que más sufrieron la época de la transición fueron precisamente los sectores digamos más conservadores, porque había una banda asesina que era ETA, por supuesto que lo sufrieron y tal, pero hay también un aspecto bastante olvidado cuando se habla de la transición, que es la violencia de la extrema derecha. Y hay diferentes estudios. Hace poco estuvo aquí, por ejemplo, también un historiador en una jornada en la biblioteca pública, Adolfo Suárez, en la que te relataba también muchísimos episodios de violencia de la extrema derecha, los Legionarios de Cristo, Fuerza Nueva, etcétera, etcétera, en la que hubo cientos de demócratas de izquierda, cientos que murieron también en los años de la transición por luchar por la democracia. Y eso siempre se olvida, Y me parece que está bien tenerlo en cuenta. Porque esto también forma parte de ese relato en el que siempre parece que cuando desde la izquierda se pretende hacer justicia y hablar de cuestiones olvidadas y resarcir daños anteriores, siempre parece que a la derecha le molesta y tiene que buscar algún tipo de argumento en el cual eso no sea posible hacer. Permitidme que intervenga porque voy a darle paso a nuestro invitado que entra por teléfono. Me agrada mucho que... Es el investigador Francisco Sánchez Montoya, que bueno... Sánchez Montoya porque conoce también perfectamente la historia. Y te digo que yo no me pongo ni al lado de la izquierda ni al lado de la derecha, sino procuro ver con objetividad, y ha sido toda mi vida esa lo que es la historia. Paco. Hola. Muy buenas noches. Buenos días. Estamos aquí con el politólogo Jesús Carretero, al que creo que habrás podido escuchar, y también estoy con Julio Basurco de Podemos. Muy bien. Hablando sobre la ley de memoria histórica y en concreto, pues una de esas medidas que recoge la ley de memoria histórica es precisamente, la retirada de, símbolos que sean de exaltación del franquismo. Y en concreto, tú eres un investigador, un estudioso sobre este asunto. A mí me gustaría saber, Paco, ¿qué queda por hacer en materia de memoria histórica en Ceuta? Bueno, la verdad que, primero saludar a los contertulianos que están ahí, que se ve que han desayunado bien porque están los dos que se saben. Bueno, mira, la verdad que en cuestión de memoria histórica en nuestra ciudad, en cuestión de ahora unos 10, 15 años hemos dado un salto importante. Quedan cosas por hacer, pero la verdad que sale un paso importante, ¿no? Yo recuerdo cuando presenté el libro en el 2004 sobre la guerra civil en Ceuta y eso, en fin, ahí estuvimos luchando para conseguir cosas, y la verdad que conseguimos, después de muchas vueltas, mucha lucha con el gobierno municipal, conseguimos, pues por ejemplo, que la fosa común se adesentara, que se pusieran los nombres, en fin, por parte del gobierno ahora no vi sin nombre, pero hubo gente ahí que no había forma de convencerlo de que poner los nombres en la fosa común era restituir un poco la memoria de aquellas personas, y sobre todo que los familiares cuando van al cementerio, yo he ido con muchísima gente que ha venido de fuera,
y solamente estos familiares hay que comprender que solamente pasar la mano por encima del nombre de su abuelo o de su padre en algunos casos, se han sentido reconfortados, ¿no? Entonces, cuando se habla de memoria histórica, se habla de poner las cosas un poco en su sitio, de restituir la memoria de unas personas que lo único que hicieron es luchar por una democracia y por un país en libertad, ¿no? Entonces, como te digo, bueno, pues la Fosa Común fue un logro que al fin pudimos conseguir después de muchas batallas, muchas vueltas. La verdad que tuve ellos muchos sinsabores, pero bueno, al final lo hemos conseguido, están los nombres. Y después, bueno, pues también el monolito de allí del que está cerca del cementerio. Y bueno, ese se ha restituido regular porque bueno, media, se ha quitado ¿no? la media, sí, se ha quitado lo que ponía abajo el 17 de julio del 36, que efectivamente, además se podía haber solucionado, en lugar de quitarlo, yo muchas veces lo he dicho, pero bueno, yo no estoy en la esfera política, entonces como investigador opino, ¿no? Entonces bueno, se hubiera quitado el 7, se le hubiera puesto un 2 y hubiera sido suficiente, porque eso fueron unas maniobras que hubo en Ketama el día 12 de julio, antes del golpe, pero bueno, quitaron 17 de julio, pero es que han dejado el escudo, y el escudo no es de los Reyes Católicos, el escudo es franquista, pero bueno, está puesto en alto, está muy alto, en fin, hemos dado un paso a media, ¿no? Y después, bueno, hemos también conseguido, entre todo un poco, bueno, pues que muchas calles de nuestra ciudad pues tengan nombre de gente que dieron su vida por nuestra ciudad, por un tiempo difícil, un tiempo que se tuvo que ir al exilio, ¿no? Como la doctora Antonia Castillo, que tuvo que irse a México, ¿no? Trabajaba en el ayuntamiento y tuvo que irse a México. Entonces, bueno, ha sido reconocida. Como el mismo doctor Sánchez Prado con su estatua, ¿no? Que la estatua, pues yo pienso que simboliza no solamente al doctor Sánchez Prado, simboliza la lucha de 268 ceutíes que fueron pasados por las armas, 268, que hablamos muy dura en nuestra ciudad. Eso en víctimas. Después hubo la represión, los años de cárceles que pasaron, en fin. Pero bueno, poco a poco yo creo que se están dando pasos, no todos los rápidos que muchos quisiéramos, pero bueno, poco a poco se están dando algunos pasos y estamos consiguiendo que la memoria histórica en nuestra ciudad sea un hecho. Paco, en una de tus últimas investigaciones descubriste documentación que atestigua que Francisco Franco, que el caudillo, es alcalde honorario y perpetuo de Ceuta desde 1939. Claro, eso deja en evidencia, y tú me corriges si no es así, deja en evidencia pues la aplicación de la memoria histórica. Efectivamente, es que además hay otro hecho que me acabas tú de decir eso y me acabo de acordar ahora mismo de las cosas que nos han hecho. Claro que eso no depende de lo que te voy a comentar ahora, no depende del ayuntamiento, esto depende de la iglesia. Por ejemplo, detrás de nuestra catedral hay ahí un mosaico que pone "Caídos por Dios y por España", creo que pone. Eso ya no existe en ningún pueblo, eso vamos, ni en el pueblo más escondido de nuestro país existe esa placa, ¿no? Sí, entonces eso es cosas de la iglesia que debería, o sea, pienso yo, con mucho sentido común, porque esto que sale mucho sentido común, quitarlo, llevarlo al cementerio, o sea, yo no digo destruirlo ni nada de eso, quitarlo de ahí de la parte atrás de la catedral, porque claro, ahí estás diciendo que bueno, que esos señores que estuvieron ahí que fueron muy buenos, que fueron muy cristianos y muy, en fin, y eso también otros muchos que murieron y no están puestos en su nombre, ¿no? Entonces yo pienso que la iglesia debería de tomar partido, quitar esa lápida que hay ahí y llevarla al cementerio, pues parte del cementerio, en fin, y por eso digo que hay cosas que no se están haciendo, y efectivamente lo de Franco es una cosa que el ayuntamiento es el que tenía que tomar la medida, como se ha hecho en otro ayuntamiento, y bueno, y con mucha tranquilidad, en mucho sentido común, pues derogar ese cargo que, en fin, que sabemos que es un cargo que tiene un dictador, que muchísima gente pasaron por las armas y fueron muchos años oscuros y muchos años grises. Paco, si te parece, en este punto le vamos a dar también la palabra a nuestros contertulios, porque hemos estado hablando más bien desde el punto de vista histórico, que no deja de ser importante, pero también, bueno, esa retirada de simbología de la vía pública también me gustaría abordarla con ellos dos. ¿Hablo yo? Sí, Julio. Bueno, y antes que nada felicitar a Paco, ¿no? por la labor tan importante que hace en la recuperación de la memoria y por la justicia. Él sabe que
en Podemos lo valoramos y que, bueno, yo mismo le regalé hace poco a nuestro secretario general, a Pablo Iglesias, un libro de Paco sobre Sánchez Prado, para que también en Madrid conozcan un poco pues la historia más digna de nuestra ciudad. Decía antes el señor Carretero, ¿no? Decía, yo no me pongo al lado de derecha ni de izquierda cuando hablo de esto. Hombre, decía un historiador norteamericano, Howard Zinn, que no se puede ser neutral en un tren en movimiento. Cuando hablamos de democracia y dictadura, uno no puede ser neutral, porque no es una cuestión de izquierdas y de derechas, insisto. No, en la República, en la apreciación y en el estudio. En la República, no, es que no pongas en mi, no pongas en mi boca algo que yo no digo. En la República había partido de izquierda, partido de derecha, y a veces ganaban las elecciones uno y a veces las ganaban otras. Por lo tanto, cuando estudiamos, cuando hacemos el enfoque histórico sobre la guerra civil, no se puede hacer un enfoque histórico entre izquierdas y de derechas, sino, que es a lo que yo me refería, entre quienes defendieron la democracia y quienes defendieron la dictadura. Por tanto, no se puede ser neutral ahí, no se puede decir yo no me pongo ni de izquierda ni de derecha, porque no es un problema de izquierda y de derecha a la hora de estudiar la historia. Es un problema de quienes defendieron la democracia y quienes defendieron la dictadura y el golpismo. Y yo creo que en democracias, y hablamos del tema de las calles y demás, en democracias no se homenajea a golpistas ni a fascistas. En las democracias se homenajea a demócratas. Entonces aquí la pregunta que hay que hacer... Perdón, has utilizado el término democracia. Sí. ¿Qué tipo de democracia? Momento. Porque tú estás olvidando algo que... Termino ya. Vale. Aquí termino ya. La pregunta que hay que hacer es, ¿qué tiene de malo la ley de memoria histórica? Si, como decía también aquí el compañero Paco, en el fondo de lo que se trata es de cerrar heridas, en ningún caso de abrirlas. Me parece muy poco solidario y muy poco empático con nuestros propios compatriotas no entender que hay muchísimos familiares de víctimas, hijos, nietos, etcétera, que lo único que desean es encontrar la fosa común en la que está su padre, su madre, su abuelo, su abuela, y poder darle una digna sepultura. Y por supuesto también hay que ser solidario con esa gente que no se merece tener que ver por las calles de sus ciudades cómo se homenajea a aquellos que terminaron con la democracia, que terminaron con la república, que terminaron con un régimen de libertades y que mataron a sus familiares precisamente por ser demócratas y por defender la democracia. Hay que ser un poco más solidario con nuestros propios compatriotas. Bueno, sí, antes de nada, saludar a Paco, a quien conozco desde al día siguiente de llegar yo a Ceuta, allá en 1978. Exactamente, cuando estaba yo jugando a fútbol. Todos éramos más jóvenes, Paco, y desde luego tan buena gente eras en el fútbol como en la historia. Y además comparto muchas de tus apreciaciones, naturalmente no podía ser de otra forma, pero lo que he dicho y sigo manteniendo, que yo, como estudioso de la historia, y ahí sí he trabajado muchos años, no puedo decir esto es lo bueno y esto es lo malo, sino abrir todo y ver lo que hay. Sí. Y luego después, para eso están, a la hora de unas elecciones y a la hora de unas publicaciones, es decir, esto fue beneficioso, esto fue perjudicial y nada más. Y creo que tú lo has enfocado perfectamente, sin decantarte y decir, es que solamente es bueno lo mío y lo otro era lo malo. Una pregunta. Sí. Ahora dejo que hable Paco, si me permitís. Sí. Dice Jesús, no puedo decir esto es lo bueno y esto es lo malo cuando hablo de historia. Yo hago una pregunta. Cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, ¿usted puede decir que los buenos eran los aliados y los malos eran los nazis? Lo único que te puedo decir es que el desembarco de Normandía fue una gilipollez de Hitler. No he hecho esa pregunta. Lo pregunto es, bien, cuando hablamos de... Yo solamente admito preguntas cuando me voy a examinar. Bueno, yo creo que ha respondido. Y usted Paco, no tiene categoría para examinarme a mí. Paco, tienes la palabra. Sí, bueno, yo todas estas cosas de la memoria histórica yo llevo muchísimos años ya metido en el tema, ¿no? Y entonces, bueno, todavía tenemos páginas oscuras, ¿no? Y bueno, ya aprovecho como buen comerciante, bueno, aprovecho, pues, por ejemplo, yo estoy ahora mismo terminando mi libro sobre la masonería en Ceuta, y sobre la masonería en Ceuta no se ha escrito nada. O sea, ahí tenemos ya una página oculta de nuestra historia que no sabemos absolutamente. Bueno, yo sí porque estoy estudiando, ¿no? pero los ceutíes en general no saben qué era la masonería, dónde estaban, qué es lo que pasó con todos aquellos hombres que cerca durante las repúblicas había cerca de unos 220 masones en nuestra ciudad, que después una treintena fueron pasados por las armas, fueron fusilados, ¿no? Entonces, bueno, todavía nos queda, a pesar de los años que han pasado y a pesar, nos queda todavía
recuperar mucha historia, mucha memoria histórica, ¿no? Pero yo siempre lo digo desde el punto de vista de eso, sin apasionamiento, porque en el momento que se apasione uno con apasionamiento para echarle horas, eso sí, para echarle horas y para echarle muchas madrugadas. Pero después, a la hora de explicarlo, yo soy de la opinión de que hay que, en fin, sin apasionamiento, para que si no pierde la razón en el momento que uno... entonces, bueno, pues yo creo que todavía en nuestra ciudad nos quedan muchos pasitos por dar, y bueno, yo espero y, en fin, y que poco a poco lo vayamos dando y lo vayamos consiguiendo. Permitidme que meta yo un poco también de baza aquí en el debate. Estos cambios, por ejemplo, en el caso del callejero local, estos cambios en la denominación de las calles y tal, aparte de que pueda tener algún tipo de coste, también, bueno, ¿no generaría cierta confusión el que hoy una calle se llame de una manera, mañana de otro, tanto para los servicios públicos, servicios postales, también en ese sentido? Si realmente se cambiase la denominación, creo que incluso hay un catálogo, el cronista oficial de la ciudad hizo un catálogo, comenzó con 600 calles, al final se quedaron, si no recuerdo mal, me falla la memoria, con 45. ¿No generaría también dentro del imaginario colectivo aquí en Ceuta pues cierta confusión este cambio de nombres? Hombre, yo creo que sería la misma confusión que puede producir cualquier cambio de ley. En un momento en el que cosas que a lo mejor antes estaban permitidas y luego no están permitidas, pues al principio siempre es un poco complicado. La ley antitabaco, por ejemplo, pues antes todo el mundo veía normal que se fumara en los establecimientos públicos, los establecimientos cerrados, en los bares, etcétera. Cuando se dice esto ya no va a pasar más, hay un principio en el que la gente pues está un poco incómoda porque es algo que ha hecho siempre, le cuesta no hacer lo que ha hecho siempre, pero luego todo se normaliza porque, en fin, es una cuestión que se entiende que es de justicia con aquellas personas que no fuman, y en este caso se entiende que es una cuestión de justicia con personas que no tienen por qué ver cómo quienes mataron a sus familiares, quienes insultan a todos al haber sido personas que estuvieron en contra de la democracia y que destruyeron la democracia en nuestro país, tengan homenajes públicos en nuestras calles. Y yo, por último, quería decir que a mí creo que podemos debatir sin entrar en ataques personales y demás. Yo al compañero le he hecho una pregunta porque me parece que ha dado un argumento en el cual dice: yo nunca me puedo posicionar quién fueron buenos, quién fueron malos. Cuando estudié la historia le he preguntado: bueno, y cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, ¿usted no está en condición de decir Hitler eran los malos y los buenos eran los aliados? Y a mí se me dice: usted no tiene categoría para preguntarme a mí. En fin, yo creo que este tipo de comentarios, déjeme que termine, yo a usted no lo interrumpo, yo no tendré categoría, pero yo al menos nunca le interrumpo a usted y usted lo hace continuamente conmigo. Yo creo que decirle a alguien que no tiene categoría, que uno está por encima del otro porque ha hecho no sé qué cosa, en fin, creo que está fuera del lugar y que podemos debatir teniendo opiniones diferentes, pero sin faltarnos al respeto y sin entrar en cuestiones personales. La pregunta que me hacías en ese caso era de la Guerra Mundial, que no habíamos entrado en la cuestión. Y te digo que simplemente por terminar, fíjate que he terminado, te dije, el desembarco de Normandía por una gilipollez de Hitler. Pero que no he hecho lo demás, ahí está la historia y mira la historia. Usted sabe que yo no le he hecho esa pregunta, le he hecho otra, por tanto no está respondiendo, que en el fondo es una manera de responder muy clara. Vamos a terminar ya porque nos quedan apenas 3 minutos para despedirnos. Bueno, hacemos una ronda rápida por si queréis cada uno exponer vuestras conclusiones. Empezamos por Paco y así le damos la despedida. Muy bien. Sí, muy bien. Pues nada, encantado de haber participado y nada, volver otra vez a decir que todavía en nuestra ciudad nos quedan muchos pasos por dar en temas de histórica. Entonces, bueno, pues yo pienso que poco a poco iremos consiguiéndola, porque siempre si uno va con la razón, ya te digo, yo vuelvo otra vez a aquello que me costó muchos disgustos personales, el conseguir que la fosa común le pusieran los nombres, ¿no? Bueno, pues al final se consiguió. Entonces, bueno, pues tenemos que poco a poco, los que estamos en el tema de memoria histórica y a favor de que, en fin, de que se normalice todo, poco a poco tenemos que ir consiguiendo que esto de pasito a pasito y se vaya consiguiendo cosas. Entonces yo, bueno, pienso que hay que seguir la lucha y hay que seguir reivindicando la memoria de todos estos hombres que lo único que hicieron es luchar por un país en democracia y en libertad. Pues Francisco Sánchez, muchísimas gracias. Muy bien, un abrazo. Un abrazo. Y a los dos también. Hasta luego, Dios. Hasta ahora. ¿Quién quiere tomar de los dos la palabra primero? Jesús. Bien, no, simplemente decir que el tema nació donde nació, se está llevando en algunos aspectos bien, pero posiblemente se esté llevando de lado solamente y no se esté abordando desde el foco principal, que es
todo lo que hubo en aquellos momentos. Ojo, que nadie lo defiende, por supuesto, porque yo todo lo que significa lucha, guerra y eso, lo rechazo desde el principio. Y que, bueno, ¿hasta dónde se ha llegado en estos momentos? Pues se ha llegado a conseguir averiguar, como decía Paco hace unos instantes, una serie de cosas, pero todo queda mucho por descubrir. Julio. Bueno, yo creo que nadie que se considere demócrata puede estar en contra de cuestiones de justicia como las que, por ejemplo, ha conseguido Paco, temas como poner el nombre en fosas que hasta ahora no tienen el nombre, conseguir que compatriotas nuestros encuentren a sus familiares a los que se les tenía siempre en el olvido, por mucho que gente como Rafael Hernando del PP diga que los familiares de las víctimas de la guerra civil solamente se acuerdan de sus padres, de sus madres y de sus abuelos cuando hay subvenciones de por medio, lo cual me parece un insulto que no debería permitirse a un representante público, que debería haber dimitido en ese momento. Creo que es de justicia permitir que esas personas puedan darle digna sepultura a sus familiares. Creo que en una democracia no se puede homenajear a aquellos que sepultaron la democracia, sino que hay que homenajear a demócratas, hay que homenajear a quienes dieron su vida por la libertad y por la democracia. De hecho, es una vergüenza también que el rey Felipe homenajee a la 9, la división de republicanos españoles que liberaron París, los homenajee en París, pero aquí siempre haga mutis por el foro y nunca sea capaz de darle un homenaje digno y público a esos republicanos que dieron la vida por la libertad. Es una vergüenza también que Mariano Rajoy vaya a Argentina y allí hable de las víctimas de la dictadura de Videla y sin embargo jamás mencione a las víctimas de la dictadura franquista. De hecho, cuando allí le preguntan, no contesta y tiene que salir gente cercana a él insultando al periodista que le pregunta por las víctimas del franquismo y de la dictadura de España, y por tanto creo que es de justicia. Creo que en una democracia sana esto no debería en ningún caso conllevar ningún tipo de debate. Es algo absolutamente consubstancial a la democracia homenajear a los demócratas y decir que no hay sitio para homenajes a golpistas ni a fascistas. Perdón. Sí, pero tiene que ser muy breve porque no hemos pasado el tiempo. Muy breve. Es ni más ni menos la alusión que ha hecho al rey Felipe. Es el jefe del Estado español. Y creo que es más interesante la actuación de Felipe VI en Francia que esas aventuras hacia Venezuela que de vez en cuando hacen algunos correligionarios suyos. Esto es lamentable. Este comentario último me parece lamentable. Jesús Carretero, Julio Basurco, os volveremos a invitar. Muchísimas gracias a los dos y nos tenemos que marchar porque ahora a continuación viene la mañana de COPE, Ceuta, El Gallinero, así que muy buenas tardes y muchísimas gracias también a los oyentes y a los espectadores. Un placer. Alonso y Eque Abogados, Renta 2017. Realizamos confirmación, borrador y declaración de la renta. Reserve su cita en el 956 97 46 74 o en el 620 537 421. Estamos en Paseo del Rebellín 25, segundo B. Alonso y Eque Abogados patrocina La Voz del Faro.